Muy buenas tardes, querida comunidad. Hoy estamos presentes con una mujer que le gusta tanto la ingeniería electrónica que se ha ido de aquí para allá, a veces viajando sola, a veces con amigos, y siempre ha ido desesperada por conocer más de la electrónica, de la robótica y la mecatrónica. Estamos hablando de Cielo Azul Celada Martínez, una chica que conocí en la Universidad Nacional del Callao, cursando el ciclo 8 de la carrera de Ingeniería Electrónica y actualmente convalidando sus estudios de la PUC por haber hecho un intercambio estudiantil. Sin más preámbulos, Cielo Azul Celada Martínez, gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, de verdad para mí es un privilegio poder estar aquí. No solo porque puedo conversar con ese compañero que he conocido en la Universidad Nacional del Callao, sino porque también es contar un poco las experiencias que he pasado. Bien lo comentaba Manuel, o como quizás yo lo llamo Julka por su apellido. He tenido experiencias, ¿no?, que he pasado en diferentes lugares, en este caso todavía del Perú, y también cambio, que de verdad estoy bastante agradecida porque creo que eso es lo que finalmente me forma como profesional. Qué genial que nosotros recogemos en el caminar de la vida muchos gajos de experiencias memorables, a veces que otras veces pensamos que los problemas al final son oportunidades, que lo bonito de la vida son esas caídas y esos sufrimientos. Yo soy un amante del sufrimiento, de repente lo habrás escuchado por ahí o de repente por unas otras historias, pero me gusta mucho el sufrimiento porque es la única forma de prosperar de vista y crecer en todos los campos de la vida, en las dimensiones holísticas. Estamos hablando tanto en lo familiar, en lo personal, en lo sentimental. ¡Boom! Sufrimiento para siempre, para todos. A veces me llaman loco porque cuando yo le deseo en los cumpleaños a mis hermanos sufrimiento en pleno de sus amigos y amistades, la gente se queda mirándome, pero que digan lo que digan, para mí es una filosofía que es inquebrantable y es ortodoxa hasta el punto del último suspiro de vida. Cielo Azul, estuviste en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en sus laboratorios conociste gente, hicieron cambios interculturales, porque también me parece que hablaste en otro idioma en la PUC por un curso o de repente un evento especial que se formaron para los estudiantes de intercambio especial. Cuéntanos de la historia, quiero saberlo todo. Todo, ok. Bueno, el ciclo pasado tuve la oportunidad de hacer un intercambio en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la verdad para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Algo que tú comentaste hace un momento y hablaste de la palabra sufrimiento, y como tal esta experiencia uno la escucha y dice, wow, ha pasado de una universidad quizás nacional a una universidad particular, que de nuevo conociste, pero eso nuevo que conocí desde compañeros, docentes, laboratorios, exigencia también, porque es un nivel académico que considero tiene un ritmo un poco más acelerado comparado a la universidad en la que actualmente estudio, ¿no? Entonces, eso fue retador. Y ese reto también llevó en parte a pasar una etapa de sufrimiento. Entonces, pero algo que mucho me fortaleció fue saber de que lo que muchas veces se siembra con sufrimiento, luego tú lo vas a poder cosechar con gozo. Eso para mí fue vital, porque me permitió que ya las semanas en las que yo me he estado adecuando a todo lo que viene a ser el ritmo, los horarios, la misma facultad, pude ya conversar con los compañeros. Ahí viene la riqueza de poder compartir diferentes ideas desde el punto de la electrónica, pero también irme por ramas afines con compañeros de mecatrónica, compañeros de biomédica, hasta pude compartir con compañeras de derecho. Entonces, este intercambio ha hecho que crezcan diferentes áreas y que la visión se amplíe, que creo que es importante para todo estudiante, que no solo se quede con, bueno, voy a ir por este lado y con este enfoque. No, permítete conocer, permite conversar. Quizás con otro conocimiento puedas sumar y tu idea se vuelva un poco más grande. Igual con los docentes que tenían una visión internacional, que es bueno escuchar y bueno decir, bueno, ¿cómo puedo también llegar a ello, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Qué puedo aprender con ello? Compañeros también que están en últimos ciclos, entonces también ya venía el tema de las prácticas, ya venía el tema de maestría, ya venía el tema de a dónde voy a viajar. Entonces esas conversaciones que quizás antes no le he tenido, las comencé a tener allá. Y eso a mí me ayudó a que mi pensamiento pueda crecer también, a que diga, ok, tengo estas oportunidades, estoy estudiando esta carrera, ¿hasta dónde puedo llegar? O quizás sumando algo adicional puedo llegar y ver esos objetivos que tengo ahora en grande. Creo que esa experiencia para mí, más que estudiar ciertos cursos,
fue ampliar mi visión. Sentido más panorámico, el tumulto de ideas en distintos ámbitos de la ciencias formales o las ciencias exactas como la matemática, la ingeniería, me parece que es un boom, que al combinar ideas, nuestros estudiantes a veces decimos, no, pero no quiero que sepan qué estoy pensando porque de repente es una idea tonta o es estúpido lo que voy a decir. A veces la genialidad se encuentra ahí, ¿verdad? En esos momentos donde compartimos, donde hay simposios, donde hay conversatorios, donde hay un diálogo interno profundo. Muchas veces llegamos de la ingeniería a la filosofía y terminamos por no sé dónde, y eso es lo bonito del conversatorio. Eso es lo que tú mencionas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sucede bastante la decadencia en contraste con las universidades públicas, porque, por ejemplo, en la Universidad Nacional del Callao no hay esos espacios bonitos para conversar, sentarse a dialogar tranquilamente con el estudiante sin, de repente, esperar o la necesidad de irse temprano porque tenemos que llegar a nuestra casa. Es Callao y no tiene que cuidar sus cosas y llegar temprano a su casa porque si no, ¡boom! O un extorsionador, hola, ¿qué tal? 10 soles dame o si no te mueres. Cosas así suceden tan, a veces, creepypasta, tan radicales. Entonces, algo que conversaba con el profesor Hoyo Fernando Antonio Rivas, que conversamos acerca de las juntas en las que personas con mentes de electrónica empezaban a intercambiar ideas. Y esas conversaciones que la tuvimos en Cunca FC, por ejemplo, con mi profesor, no se tienen muy concurrentemente o seguidas o frecuentemente en las universidades públicas. Y eso justamente lo dijiste, no hay espacios para hablar, o a veces muy atareados estamos, o a veces la metodología misma universitaria de una universidad pública es deprimente en comparación con una privada. ¿Qué recoges que es lo más valioso de la Pontificia Universidad Católica del Perú? Y en general, a grosso modo, un punto de vista panorámico de las universidades privadas. Ok. Bueno, sí, en sí la Pontificia Universidad Católica del Perú creo que tiene una visión muy grande. Tiene una visión también que te lleva a salir. Una visión de estudia, aprende, entiende y también enseña. Creo que eso es bastante importante porque yo lo he visto con profesores que también han sido egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces eso me ha permitido decir cuál ha sido el camino que él ha recorrido y hoy en día está formando a chicos con esa misma visión y ese mismo también decirles, ¿no? Tienen ese potencial para hacerlo. Creo que también fomenta mucho lo que es la investigación y la innovación, ¿no? Es una gran oportunidad definitivamente estudiar en una universidad privada. Y podemos hablar un poco del contraste con una universidad nacional, pero algo que puedo rescatar que en el transcurso de las semanas yo he estado conociendo, he estado también aperturándome a preguntar, es que Universidad Nacional, que podemos decir que puede faltar, creo que los chicos, los estudiantes que estamos ahí, tenemos un potencial grande que aún con las dificultades podemos sobrepasarlos. Y para mí eso fue también una enseñanza de decir, esta es la oportunidad que yo tengo. La oportunidad de no ver lo que me falta, sino de realmente seguir enfocándome en lo que quiero lograr. Y yo creo que era eso algo que yo quería compartirles también a mis compañeros, porque como tal ellos me preguntaban, Cielo, ¿qué tal tu experiencia? Cielo, el laboratorio, quizás es mucho mejor. Sí, quizás es mucho mejor, pero chicos, ustedes lo que quizás teníamos aquí, ustedes lo han podido hacer, lo han podido construir. Y entonces yo me venía en la posición de decir, wow, gracias por esta oportunidad porque he podido ver el contraste, pero no me puedo quedar solo en ver diferencias, sino tengo que ver y decir, ¿sabes qué? Con esto que tengo puedo llegar a ser esto. Con esto que tengo podemos unir ideas. He recibido mensajes de mis compañeros también de Católica que me dicen, queremos trabajar con ustedes porque también les he comentado de los proyectos que hemos realizado en la UNAC. Y ellos se sorprendían. Honestamente, ellos miraban y me decían, wow, ¿cómo han hecho eso? Pásame los materiales, ¿cómo lo hicieron? Porque sí, en un mundo de ingeniería, nosotros no nos cerramos a qué universidad o con qué herramienta lo hiciste. Si él lo hizo con esta herramienta, wow, quizás esta es más óptima. Claro, quizás esta cuesta más, esta la tengo a la mano, pero ¿cómo uno puede ampliar más y esforzarse quizás un poco más, pero llega a su objetivo? Entonces, para mí, eso fue una gran enseñanza también de no perder el enfoque.
Eso fue para mí muy clave. No pierdas el enfoque en lo que a veces te puede hacer falta. Porque claro, tú ves y dices, esto quizás es una mejor oportunidad, pero lo puedes llegar a hacer, lo puedes lograr. Estudiemos cómo puedo llegar a ese mismo, quizás es otro camino, pero lo puedes llegar a lograr. Entonces, agradezco tanto la oportunidad que me dio Pontificia Universidad Católica del Perú y como tal este programa de intercambio. También ahora, bueno, me ayudó bastante con el networking definitivamente. Tengo compañeros allá que posteriormente se volvieron en amigos. Claro que he tenido mesas de diálogo, pero quizás eso ha sido un poco terminando como tal el semestre. Primeras semanas, algo que sí tengo que quizás rescatar es que cada uno se enfoca en lo suyo, es decir, uno es como estudiante, llega, hace su clase y te vas a estudiar en la biblioteca, ¿no? Entonces las mesas de diálogo se pudieron hacer en lo posterior, casi sus últimas semanas, pero que fue bastante enriquecedora y ahora puedo decir, chicos, trabajemos, y ellos también están con esa mira de alianza, están con miras de decir, bueno, tenemos ahora como una compañera de la Universidad Nacional de Callao, quizás tenemos un compañero de otra universidad, trabajemos juntos, y creo que eso es el fin también de... La ingeniería no es solo cerrarme con idea, con ingeniería y con otras ideas podemos hacer algo mucho más grande. Por supuesto que sí. Unir ideas, unir fuerzas es siempre... el momentum que le necesita el Perú, la sinergia que necesita el Perú para poder mover nuestra sociedad a un mejor porvenir. Enhorabuena, Cielo Azul. Y respecto, y esto en mera curiosidad, respecto a los trámites, ¿ha sido un proceso de gestión anual, mensual, bimestral, semestral? ¿Cómo ha sido básicamente que has podido llegar a ese intercambio? Okay. La Red Peruana de Universidades es un conjunto de universidades nacionales y particulares en las que promueven diferentes alianzas. Una de ellas es el intercambio por un semestre. Ese es en cuanto a pregrado. Entonces, la Universidad Nacional de Callao, donde estudiamos, pertenece a esta red, de igual manera como la Pontificia Universidad Católica del Perú, Cayetano Heredia y diferentes universidades nacionales. Como tal, este programa lo lanzan 2 veces al año porque es por semestre. Es decir, yo puedo ir en el semestre A o en el semestre B. Y no solo tengo la oportunidad de hacer intercambio con la PUC, yo también tuve la oportunidad de poder postular para hacerla con la UNSA, con la UNSAC, Universidad UNT de Trujillo, con la Universidad de la Selva también, y diferentes universidades. Es decir, esto es nacional. En este caso, mi mira fue en la PUC y también porque, bueno, yo vivo en Lima, en el Callao exactamente, y entonces me parece más cerca, ¿no? En caso yo me vaya a otra universidad, los costos, eso corren por mi cuenta, a excepción si tuviera algún costo de matrícula o de pensión. Pero se puede postular. Actualmente hay una convocatoria. Lo que sí hay ciertos papeles, son ciertos trámites que con ayuda de los directores lo puedes hacer. También piden el tema de quinto superior, piden el tema de número de créditos, que estés en ciertos ciclos. También creo que hay un de edad, creo que también me parece, pero que lo pueden ir revisando, es RPU. Y bueno, para mí ha sido de verdad muy grato que mi universidad pertenezca a esta red. Qué gran beneficio. La verdad es que la información es multimillonaria en valor porque uno podrá decir, estoy en una universidad nacional, no tengo oportunidades, y cerrarse en ese círculo de pensamiento, pero en realidad hay que ver más allá de lo que otros pueden ver. Y dijiste el enfoque, que muchos estudiantes van enfocados y de frente hacen lo que tienen que hacer y de repente unas que otras personas se unen a la misma línea de pensamiento y empiezan a platicar y a dialogar y conversar. El tema de la RPU me resulta muy, muy resonante y esencial que todas las personas lo sepan aquí en la universidad o en las otras universidades del Perú. Es fundamental siempre conocer más culturas, conocer más pensamientos para poder ser más open-minded en ese sentido y pues llegar a una colisión de ideas en las que se forme de repente la siguiente empresa que cambia el curso, el rumbo de la historia del Perú, ¿por qué no? Ahora, me gustaría entrar al detalle de la biomédica. Si bien es cierto, en PUC sí tienes la biomédica como carrera especializada, tienes los instrumentos, tienes laboratorios, profesores, docentes internacionales y demás. ¿Qué es lo que diferencia a la PUC tanto en infraestructura como en conceptos, digamos, teóricamente hablando, sus pizarras de repente, en sus pizarras, o básicamente la forma de pedagogía del docente es
más o menos a la talla o de diferente pedagogía usan que no se conoce mucho en el Perú y que se usa en el extranjero? Más o menos esos detalles, cuéntanos, por favor. Creo que sí, a veces hemos tenido ese tipo de pensamientos. Yo también quizás pensé, porque ahorita en la Universidad Nacional de Callao, ahorita estamos con algunas pantallas, algunas pizarras. El caso de ella es pizarra, plumón. Es lo que más utilizan. Menos PPT y más pizarra plumón. Algunos dirían que ¿cómo es así? No es que están más tecnológicos quizás. Algo que tengo que resaltar mucho es que los docentes quieren que tú entiendas bien la teoría. Entonces, si es que ellos tienen que explicar y especificar y una y otra vez poder hacer ver cómo es que se resuelve o cuál es el fundamento, lo van a hacer. Entonces, para ello, a veces una PPT es un poco difícil porque tú lo ves números digitados, ves ecuaciones y dices cómo salió de un lado a otro. Entonces, por no decir que el 100% de los docentes con los que he cursado han usado pizarra y plumón. Eso ha sido desde el punto de electrónica, teoría. En cuanto al laboratorio, sí, obviamente han usado lo que viene a ser PPT, ¿no? Una diapositiva, proyector, en cuanto a un poco de teoría. Y en cuanto a lo práctico, sí viene a ser los laboratorios, ¿no? Que están al uso del estudiante. Tenían herramientas en biomédica especializadas. Me imagino que les enseñaron una parte introductoria y luego se metieron a una herramienta en específico, un manual, un datasheet, cómo la electrónica está influenciando la biomédica en esos instrumentos, ¿verdad? No fue tanto así, porque como tal yo fui a cursos específicos de electrónica, o sea, por decir teoría de control 2, que vienen a ser como sistemas de control, o procesamiento de señal, que tiene un acercamiento con biomédica. En ese caso lo hemos usado con software, con MATLAB y Simulink. Entonces, no ha sido un acercamiento como tal mucho más teórico como datasheet, como lo que comentaste, sino que eso sé que ellos lo llevan en cursos que anteceden a los que ya he llevado o cursos posteriores, ¿no? Entonces, en cuanto al mío, sí un poco más teórico, no tanto práctico, pero sí puedo resaltar, por ejemplo, el conocimiento en MATLAB y Simulink que me pudieron también otorgar, pero que los vienen preparando desde ciclos anteriores, ¿no? Entonces, en cuanto a diferencias, yo podría decir que los laboratorios estaban casi iguales. El tema de las licencias creo que sí es bastante importante porque como estudiantes nos ayuda demasiado, ¿no? De los programas. Por supuesto, el software, por ejemplo, en las universidades nacionales, no quiero ese secreto porque puede mucho ensuciar la reputación, pero sí decir que hace falta de softwares con licencia, hace falta equipos de laboratorio de electrónica, se están pidiendo la gestión. Es un poco apócrifa hablando en términos de corrupción en las universidades públicas, lamentablemente. Y eso sucede desde antes, no es algo que surgió ahora en el momento, hoy en día. Respecto a la carrera de Ingeniería Electrónica, porque tu carrera ahorita mismo en la Universidad Nacional de Callao es Ingeniería Electrónica, ¿por qué elegiste una carrera de STEAM, esa carrera que está relacionada a las matemáticas, la ciencia, la ingeniería, en fin, el mundo de los números como carrera de profesión? Desde secundaria tuve en cuenta de que quería irme por la rama de números. Quizás tuve docentes que me impulsaron aunque no es igual, pero a desarrollarme en el lado matemático, de resolver, de participar en algunos concursos. Entonces eso hizo de que yo me vaya más por ese lado. Pero no fue hasta que yo supe qué realmente quería estudiar y a qué me quería dedicar. En sí fue lo que yo vi y eso me motivó a buscar qué estudiar. Es decir, dependió de una imagen. Y ahorita te quiero decir por qué de una imagen que hasta ahorita en mí sigue marcando algo y me sigue inspirando día a día. Para mí es una meta eso. Para mí el ver a un niño o a una niña apoyado con una prótesis, para mí eso es lo que me está motivando ahorita a continuar esta carrera. Porque estudiar ingeniería electrónica y una carrera STEAM no es fácil. No es fácil porque tú vas a ir entrando a un mundo que vas a decir, ¿por qué estoy estudiando teoría de campos electromagnéticos? Para mí ese punto fue clave. Cuando yo estudié ese curso dije, ¿qué estoy estudiando? Ahora fue porque al comienzo era cálculo, bueno, matemáticas. Yo decía, tengo que saber fundamentos de matemática, claro está. De electrónica, claro está. Pero llegar a un punto donde tú estudias algo que dices, ¿dónde estoy viendo mi carrera? ¿Dónde estoy viendo lo que yo quiero llegar a ser? Pero que también entiendes que es parte de y es necesario. Entonces, yo me acuerdo que en ese punto que llegué dije, ¿qué estoy estudiando?
¿Y a dónde quiero llegar? Y retumbó algo que decía, acuérdate de la meta. Y ese acuérdate de la meta me hizo recordar a Cielo de cuarto de secundaria, que va a una charla o lo que le llaman como feria ocasional, donde te explican diferentes carreras. Veo a un ingeniero, presenta un video y veo a una niña que está manejando bicicleta apoyada con una prótesis. Para mí eso lo cambió todo. Yo vi esa imagen y dije, yo quiero hacer eso. ¿Qué necesito? Comencé a buscar, ok, voy a estudiar la carrera de ingeniería, puede ahí salir mecatrónica, biomédica, electrónica también. Ok, ¿qué más hago? Fue a partir de eso. Y eso me motivó y quizás no lo dimensioné tanto. O sea, quizás mi primer ciclo, mi segundo ciclo lo esperé diciendo ya pronto voy a hacer prótesis. Bueno, en este caso con electrónica ya voy a poder hacer placas para hacer prótesis, todo lo llevaba a eso. Pero al primer ciclo, al segundo ciclo tú no ves eso. Tú ves cálculo, tú ves integrales, derivadas. Entonces yo decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no lo estoy viendo todavía? Entonces no lo había dimensionado como tal cuando yo había ingresado a esta carrera, pero entendí que es necesario, entendí que ese es el camino, entendí que sí, que puede parecer algunos temas y cursos difíciles, puede ser retador el que también no tenga tantas compañeras quizás, puede ser eso retador, pero el recordar qué es lo que quiero llegar a hacer y que necesito una preparación, porque electrónica enfocado en la medicina es biomédica. Y hablar de medicina también es muy delicado. Tú haces algo que está mal hecho para ayudar a alguien en el área de la salud, la estás dañando más. Entonces, eso es también muy delicado. Y tú trabajar con eso tienes que prepararte bastante. Entonces, aún lo retador y aún lo grande, aún los retos y desafíos que se pueden presentar en este camino, que aún sigo caminando, yo he decidido una y otra vez no perder el enfoque. Y eso es mucho lo que resalto. Recuerda la meta. Acuérdate de la meta. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Por qué estás estudiando tanto? Y ¿por qué también tienes que a veces estudiar cosas que no puedas entender o comprender o hasta llevar por segunda vez? Porque es un reto que pasamos muchos estudiantes, tener que quizás llevar un curso por segunda vez. Y a veces viene el me estoy atrasando, a veces viene el jalé, ¿no? Viene esos pensamientos, pero que dices, a ver, vuelvo otra vez. Si yo entiendo esto solo por pasar, y ya ahí incluso tu pensamiento comienza a cambiar. Ya no es como que voy a probar, sino es como que voy a aprender. Pero voy a aprender porque luego también voy a aplicar. Y voy a aplicar y voy a ayudar. Y voy a ayudar y voy a servir. Y luego vuelve a esa meta que cada uno creo que debe de tener. En el podcast número 20 conversé con Encián Gabriel Díaz, un estudiante de 10º ciclo actualmente en la Universidad Nacional del Callao, que ya tiene su antecedente en la Universidad Nacional de Ingeniería, Matemática Pura, y se paseaba con los números y los cursos dentro de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional del Callao. Yo le pregunté en el podcast, Encián, es cierto que algunos estudiantes se han preguntado por qué en verano tú no cursas ciclos a pesar de que estabas atrasado un ciclo, y Encián responde en el podcast, y eso me quedó perpetuo para mí. Me dice, yo les dije a estos chicos, yo no pienso estar en un verano porque todo se comprime. El aprendizaje tiene que ser por partes, tiene que ser paso a paso, gradualmente. Y no te van a explicar o explayarse los profesores con anécdotas o de repente casos de la vida real del campo mismo de las telecomunicaciones. En el caso de Lleves Telecomunicaciones, uno en verano. Y me decía, básicamente se hace un comprimido y a mí no me gustan los chanfainitas de 7 colores. No me gusta eso. A mí me gusta llevarlo por parte, me gusta llevarlo bien y aprender, que es lo más importante. Y lo que acabas de mencionar, puedes estar 2 o 3 veces repitiendo el curso, pero si tú tienes el enfoque, propósito, todo se vuelve fácil. Y encontrar el propósito no siempre se da al quinto de secundaria, hablando en el sistema educativo peruano, porque la gestión es pésima, paupérrima. Acabamos dándole el PBI muy reducido en porcentaje a la educación. Al final, los ministros terminan siendo gente corrupta que solo quiere llenarse el bolsillo, lamentablemente. Una vez yo estaba, esta es una anécdota de hace mucho tiempo, cuando estaba trabajando en una residencia de guardia de vigilancia con un biólogo llamado Edwin Hurtado. El señor Edwin Hurtado tenía su familia y conversando mientras que él lavaba su carro, yo estaba todavía haciendo mis guardias ahí en la residencia Arcoiris y le decía, señor Edwin, usted va a irse de viaje a Canadá con su familia. ¿Por qué? ¿Por qué no se queda en el Perú si sus hijos pueden salir al extranjero y luego regresar? No, el Perú para mí está muerto. Es un país que no tiene prosperidad, que no tiene un thrive, que no tiene esa cosa que hay un impulso para que se diga en algún momento el Perú va a tornar para bien.
La educación es el talón de Aquiles de toda sociedad. El Perú lamentablemente tiene una alta tasa de analfabetismo y la educación es pésima en ese sentido. No se le da mucho énfasis a menos que estés en un colegio privilegiado de 20.000 o 30.000 soles de presupuesto como matrícula inicial. Markham, Newton College, pues colegios que para muchos ensueño. Entonces, regresando al punto de la anécdota, el señor Hurtado pone esa postura y yo le digo, señor Hurtado, pero si unimos fuerzas, ¿no cree que pueda ser posible, hablando utópicamente, poder llegar a darle 1% de probabilidad o 100% de esperanza a esa luz al final del túnel? Le digo. Y el señor Hurtado me dice, no, Manuel, yo no creo ya que eso pase. Pues son posturas y se respetan y de repente no lo comparto, pero se respetan. Entonces yo le dije, yo voy a quedarme en el Perú porque me gustaría poner mi grano de arena para contribuir con la educación peruana. Tal vez será un imposible, tal vez, quién sabe, pero yo lo voy a intentar, le dije. Entonces, pensamientos así optimistas en lugar de realistas, si es que lo realista te va a llevar a lo pesimista, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, fantástico. Y paralelamente hablando, había una historia de Steve Jobs. Le preguntaron, señor Steve Jobs, ¿cómo hizo este imperio de Apple? ¿Cómo llegó a manejar, a hacer la administración, a estar en recursos humanos, investigación y desarrollos, a manejar estas mentes brillantes, a reclutar y todo eso? Y le dijeron a Steve Jobs y Steve Jobs dijo, yo no sabía cómo manejar una empresa en la vida. Nunca había manejado una empresa. Pero el propósito fue único. Apple tenía el propósito de retar el status quo. El status quo significa, tengo el dispositivo Apple, no solo tengo el dispositivo, tengo toda una experiencia. Hay muchas diferentes posibilidades y oportunidades. Porque cuando uno se compra un Apple en Perú, al menos, se siente más. Se siente un poco más, que es algo superficial, ¿no? Eso es un dispositivo nomás, pero te sientes más. Eso es lo que te vende Apple. Por eso pagas tus 9.000 soles por un iPhone 16 Pro Max. Entonces vamos a eso del enfoque, el propósito. Tienes un propósito como estudiante, vas a llegar muy lejos. Si tienes un propósito como empresa, esa empresa va a ser reconocida a nivel mundial. Es tan valioso el propósito que es más, Amazon, la red mundial de retail en la plataforma pues está tanto en la plataforma de Apple Store, de Play Store. Ya, Amazon vendió libros al inicio. Jeff Bezos empezó con los libros porque los libros son el producto, el item, que se dice en inglés, más popular en variedad de género, porque libros hay en todos los lugares y siempre una persona va a querer un libro de algo para poder leer o esmerarse en aprender un poco, o curiosidad. Entonces, Amazon al inicio se llamaba The Bookstore, y después cuando le llegó una epifanía a Jeff Bezos dentro de una biblioteca, en una sección 2, agarró un libro y había Amazon, el río más grande del mundo. Amazon, el lugar donde se va a vender todo. Por eso el libro en el cual leí este extracto de Jeff Bezos personalmente escribió se llama The Everything Store, The Age of Amazon. The Everything Store, The Age of Amazon. ¿Por qué? Porque se encuentra de todo en Amazon. Y además tienen esa facilidad de que te lo dejan en tu casa, siempre seguro, te dan garantías. Básicamente ya lo que existe a día de hoy en las empresas latinoamericanas se llama copia y pega, desde mi punto de vista. Entonces, ya por eso surgió Mercado Libre o de repente Mercado Pago en Argentina, en Colombia, en México, y eso se explayó, explosionó y se hizo como una pandemia de retail electrónico. Entonces, regresando al enfoque. Si tienes un enfoque, vas a llegar lejos y nada te va a impedir llegar a ese propósito, a esa meta que tú quieres llegar, ¿cierto? Pasando a otro tema, este es un tema ya un poco, digamos, controversial porque es el tema de la fe cristiana. Si bien es cierto, hay un libro que se llama The Power of Positive Thinking de Norman Vincent, en el que se habla de que el creer, la fe, mueve montañas. Y es que muchas personas cuando están deprimidas, quieren suicidarse, tienen un poquito de fe y eso les ayuda a tornar su vida, que es mísera, a una vida que es de regocijo, de alegría, de jolgorio. ¿Qué tan cierto es que creer nos hace mejores? Muy buena pregunta y gracias por entrar a este tema porque tú hablabas de propósito y mientras tú hablabas yo recordaba y decía, ¿y cuál es mi propósito? ¿Y qué es lo que finalmente he estado esforzándome o por lo que también quiero ver?
que yo te decía que era ver a niños, bueno, no solo niños, sino personas que puedan sentirse también potenciados con el tema del uso de la prótesis, porque es una herramienta de ayuda. Y en todo eso yo decía, ¿qué es lo que quiero realmente hacer? ¿Por qué aquí estoy? Y me venía la palabra servir, la palabra servicio. Pero ¿a qué me lleva todo esto? Hablar en quien yo creo y hablar en quien es mi imagen de servicio. Hablar en quien es no solo mi motivación, sino es mi ejemplo de amor. Es mi ejemplo de alguien que vino a llenarlo todo, a llenarme a mí también. Y ahí hablamos de la fe. La fe es poder creer aún no se vea. La fe es poder hacer algo aún parezca que no va a pasar. Incluso todos nosotros podemos tener un poco de fe. Cuando yo abro un negocio, aún yo haya investigado qué es lo que falta, si pueden rendir o no rendir, hay posibilidad de que no funcione bien. Y aún tenemos fe y lo intentamos. Aún cuando hacemos algo, estamos teniendo fe y estamos poniendo en práctica. Pero ¿en quién estoy yo teniendo fe? Y eso a mí me hace hablar de Dios. Dios es alguien que transformó mi vida. Y tú hablabas también de personas que han estado en tristezas y luego han estado en regocijo. ¿Qué tan de cierto es eso? Realmente, cuando Jesús vino a la tierra, y aquí yo cito la Biblia, dice que Él vino por los marginados, dice que Él vino por los despreciados. En los evangelios habla de cómo Jesús se acercaba aún a las personas que en ese momento dice que tenían lepra, personas que en la sociedad se iban separados, dice que los apartaban del lugar y ellos no tenían comunicación ni con su propia familia, y dice que Jesús vino por ellos. Entonces yo decía, y uno se pone en la posición, entonces Jesús también vino por mí, aunque quizás yo no esté en la misma situación de enfermedad o de pobreza o que esté necesitando algo. Y la respuesta es sí, Jesús vino, dice, por la humanidad. Pero entonces, ¿dónde veo lo que me falta? ¿Dónde veo mi error? ¿O dónde veo? El tema es que uno, para poder tener plenitud, definitivamente debe de tener fe en algo y en alguien. Yo voy a estudiar ahorita, voy a trabajar hasta los 60, 70 años. ¿Qué de mí más va a quedar? El trabajo, mi estudio, mi carrera, mi profesión, mi inversión, eso no me puede dar plenitud en toda mi vida. Y realmente ahí viene a llenarlo todo Jesús. Aún personas que no puedan tener recursos pueden sentirse plenas en Jesús. ¿Y Jesús quién es? ¿Quién es Jesús finalmente? Porque si nos ponemos a hablar de religiones, hoy vamos a llenar toda esta mesa hablando de diferentes temas y de diferentes religiones, de diferentes países y tantas creencias. Pero cuando yo digo tengo una fe, no es algo que me contaron. Cuando yo digo tengo una fe, no es algo que mis papás también tienen y me influyeron y me inculcaron. Cuando yo te digo tengo una fe es porque te digo yo creo y yo conozco en quién creo. Yo conozco a ese creador. Tengo una relación con ese creador. Ese creador es quien me motiva día a día. Ese creador es quien me mueve día a día a hacer todo lo que hago. Y para mí es muy importante en todas mis decisiones y todas las áreas inculcar a ese creador. Y ese creador, la Biblia explica que mandó a su Hijo Jesús y dice que Jesús vino para morir por nosotros y para darnos perdón de nuestros pecados. Y cuando decimos pecado, decimos, o sea, tú te sientes una mujer pecadora que ha hecho tanto mal y quizás estás frente aquí y pareciera que todo ha ido excelente. Pero si yo veo y digo, si pecar es desde deshonrar a mis padres, si pecar es desde no perdonar, si pecar es desde tener un mal pensamiento, si pecar es desde tener cólera, odio, enojo, envidia, si pecar es todo eso, entonces sí, yo también he sido pecadora. ¿Qué hago? Porque realmente ya no quiero sentir todo eso. Y aún a veces con el pensamiento podemos fallar a tantas personas. Y ahí Jesús viene y dice, yo morí por ti en la cruz para que tú puedas recibir ese perdón y esa redención en el Padre. Y yo digo, me amaste tanto a mí. ¿Cómo yo no voy a amarte a ti? Y eso a mí me hace creer desde los 8 años. Desde los 8 años tengo una fe en el Señor que no depende si mi papá o mi mamá pueda creer, sino que depende de quién yo digo que es Dios, quién yo digo que es mi Padre. Y para saber eso, definitivamente hay que ir a ese libro
que es la Biblia, donde he podido llenar mi corazón, restaurar mi corazón de diferentes heridas que también pasé en mi infancia. Yo pasé por la separación de mis padres en un tiempo que yo tenía 7 a 8 años. Para mí fue muy difícil procesarlo y eso yo decía, ¿a quién voy? ¿Quién va a llenar a una niña tan pequeña y con abrazos no podía ser lleno? Necesitaba algo más profundo y ahí fue donde yo encontré a Dios. Pero entonces fui sanada y ya estoy bien, entonces ya no necesito más. No, yo me di cuenta de que aún pueda tener, porque mis papás se unieron nuevamente y se restauró mi familia. Y entonces aún yo tenga una familia unida, feliz, aún mis papás tengan trabajo, yo esté estudiando un colegio. Pero ¿qué más pasa ahí? ¿Qué más? ¿Qué más me puede llenar? Aún lo tenga o no lo tenga. ¿Quién más? Y ahí es donde Dios es quien, conociéndolo, me dice, yo lo puedo llenar. Y creo que es ese Dios en quien yo creo y que también busco en mi propósito. Creo que en Él tengo un propósito y de ahí se basa todas las decisiones que también yo estoy tomando. Si bien es cierto, el propósito acompañado de un significado, de un meaning, es como una silla con solo 3 patas. Tendría que haber una cuarta que sirva de apoyo cuando las demás estén medio debiluchas, medio como tambaleando. Dios, desde un punto de vista científico, no existe. ¿Que se podría probar? Aún no lo han hecho. Ha habido un señor llamado Santo Tomás de Aquino. El profesor Acevedo Poma Félix Julián narra en una de sus clases: ¿cómo cree usted, profesor?, le preguntaron los estudiantes, y él dijo: Santo Tomás de Aquino partió, o en su mente o en su ilusión partió a su madre en 1000 pedazos, pero nunca encontró el amor que su madre siente por Santo Tomás de Aquino. Ahí se convirtió Santo Tomás de Aquino a creyente, porque el amor es abstracto, no lo puedes tocar, pero lo puedes sentir. Entonces, un amor que llena, un amor de Dios, del todo creador, del divino, puede hacer hasta lo imposible en un ser humano. Se han visto muchas veces que monjes, por su creencia en un ser todopoderoso, pueden caminar y sin sentir dolor o gestionando su nivel de dolor, su umbral de dolor. Yo honestamente no sé cómo hacen, pero caminan sobre el vidrio. Ellos creo que en Buda o en maoísmo, me parece que es la religión en la que ellos creen, y pueden hacer lo que pueden hacer. Pueden también ser flexibles con su umbral del dolor. Dios para muchas personas existe, para otras no. Últimamente, para los terraplanistas, para los que no conocen, son aquellas personas que creen que la Tierra es plana. Y últimamente ha habido esa hipótesis que se ha querido desmentir si la Tierra era plana o no. Se ha ido a un punto de la Antártida, si el Sol no estaba 24 horas ahí, entonces no era la Tierra plana. Y el terraplanismo queda eliminado, descartado. Entonces se han puesto estos terraplanistas influyentes en las redes sociales, hicieron su reto, dijeron: el Sol no está 24 horas, sino está menos tiempo. Entonces queda descartado que la Tierra no es plana, sino esférica. Así de simple. Entonces, si bien es cierto, la Biblia narra el inicio del mundo, del universo, gracias a los 7 días de creación de Dios. Ahora bien, últimamente estamos surgiendo en tecnología así, en un tic-tac, tic-tac. Nvidia, empresa trillonaria. 32 años, un señor que lavaba platos se volvió el CEO de Nvidia. Jensen Huang. Después tenemos Zuckerberg con Facebook. Tenemos a Bill Gates con Google. Tenemos a Jeff Bezos con Amazon. Tesla, SpaceX, The Boring Company, SolarCity, entre otras compañías de Elon Musk. Estos seres humanos que han sido agraciados por el contexto en el que vivían, ya lo decía Malcolm Gladwell en su libro Fast, Slow Thinking, decía que estas personas, debido al contexto, a las facilidades y de repente también a los padres que eran acaudalados, han tenido las facilidades y han hecho eso que han hecho. Pero vamos a la Biblia. La Biblia en una parte dice que van a haber, y esto lo mencionan muchos cristianos, que va a haber momentos o una época en la que ya está cerca el juicio final. Se van a ver características como boom de tecnología a cada rato, a cada 2x3, cada semana sacan el nuevo celular, o sacan el nuevo software y crean esto y el otro. Entonces, ¿tú qué tanto crees en el fin del mundo?
Y por otro lado, la otra pregunta es, ¿cómo te sentiste la vez que te diste cuenta que la vida tiene un fin? Ok. La Biblia nos habla, nos dice que para nosotros este tiempo que estamos aquí en la tierra es limitado, pero vamos a poder tener una eternidad con el Señor, con Cristo. Cuando Jesús vino, dice que antes que Jesús venga, todos nosotros estábamos condenados en sí para morir, porque todos hemos fallado, venimos desde el pecado de Adán. Si nos basamos en el creacionismo, entonces Adán y Eva fueron los primeros que estuvieron en esta tierra, fueron desterrados y finalmente todas las generaciones no merecíamos estar con el Padre, pero es a través de Jesús, del gran amor del Padre, que dice que manda a su único Hijo para que Él muera por nosotros, no solo para perdón de nuestros pecados, sino para que esa relación con el Padre nuevamente se restablezca. Y es así como cuando nosotros estamos aquí en la tierra, cuando nosotros morimos, podemos tener fe y esperanza que iremos con el Padre. A eso nosotros le llamamos salvación. Entonces, sabiendo que nuestra vida acá terrenal es muy limitada, los más fuertes creo que llegan a 80, 90 y se escuchan casos de 100, 110, pero que también muchas personas al día siguiente puede quizás terminar muchos de sus sueños y anhelos también por diferentes circunstancias, accidentes y tantas cosas. Entonces, el Señor nos dice: yo les prometo vida eterna. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. El Señor nos promete una vida. Muchos preguntan, ¿será que hay vida después de la muerte, de una muerte terrenal? El Señor nos dice que sí, ¿ok? La palabra de Dios nos dice que sí. Y tú comentabas algo de las señales antes del fin, que hoy en día se puede escuchar incluso en los carros, se ven en los folletos. Específicamente no habla del boom tecnológico, hay interpretación. Algo que tú comentabas también es diferentes libros y religiones, y ahí viene mucho el tema de que si leemos la Biblia, si leemos, escudriñamos y estudiamos, porque no es de forma literal leerlo y decir, bueno, acá dice esto, entonces comienzo yo a interpretarlo así. No, sino es realmente meditar en la palabra de Dios, vamos a poder entender esa verdad y esa enseñanza profunda que Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, cuando leemos y decimos, wow, dice que va a haber un fin, dice que sí, va a haber un fin del mundo, como algunos lo dirían. La palabra es muy clara en eso. Va a llegar tiempos de guerra, tiempos donde nación se levantará contra otra nación. Incluso algunos podrían decir, creo que está pasando ahora en Medio Oriente. Va a haber tiempos muy peligrosos donde la maldad va a crecer. Y dice que todo eso nos va a avisar. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Pero tú que has creído, tú hijo mío, para ti yo tengo esa vida eterna. Y entonces hay una frase que puede escucharse y va a sonar controversial, no lo sé, pero muchos cristianos dicen, para mí el morir es ganancia. ¿Cómo alguien puede decir, para mí el morir es ganancia? Porque entendieron que su vida acá solo es un paso nada más para estar con el Padre. ¿Y cómo puedo yo llegar al Padre? Por medio de ese paso de fe. Solo es creer. Y creer lo decidimos día a día. Yo puedo hoy decir creo y mañana puedo decir no creo. Porque el creer no solo se basa en que yo voy a salir con mi micrófono, mi megáfono, voy a decir creo en Dios, cree tú también en Dios. No, mi fe se basa en qué practico, en cómo yo actúo, cómo yo hablo. Y si yo digo que yo creo en Jesucristo, entonces el gran amor de Jesucristo es lo que yo voy a practicar. Eso es mi fe. Mi creer se basa en eso. Mi creer no se basa en el título que yo te puedo decir, soy cristiana, soy evangélica, soy misionera, no se basa en eso. Mi creer y mi fe se basa cómo yo vivo. Entonces yo digo que el cristianismo es una forma de vida. Y esa forma de vida, ese estilo de vida que Jesús vino a llenarme a mí, y ahora yo también puedo dar, puedo repartir, no solo a los míos, no solo a ti como compañero o como amigo, a alguien, no, sino también a los marginados, a los olvidados, a las personas que también están en la calle. Puede expandirse mucho más a través de ese paso de fe que yo doy, puedo llegar al Padre. Por eso algo que me gusta también decir a mis compañeros es, date la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? Y cuando tú conoces a Jesús, vas a decir, creo en Jesús. Y ese creo en Jesús es el que te abre la puerta para llegar al Padre. Dice un verso, San Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Y ese para mí es la clave y la respuesta, es Jesucristo. Y aún llegar a todas esas cosas que ya han sido predichas en la Biblia, muchas cosas que han estado escritas miles de años atrás. La venida de Jesús estaba dicha en Isaías, que fue escrita miles de años de atrás. Y uno se sorprende cómo puede pasar lo que le llaman profecías. Dicho antes, sucedió después. Y sí, muchas cosas que están pasando hoy en la actualidad, incluso hoy que estamos en medio de un paro, por tanta delincuencia, por tanta extorsión, por tantas familias destruidas, porque padres salen a trabajar y tantas cosas, nos preguntamos cómo llegamos a este punto. Y claro, hay culpables, claro que sí, decimos hay autoridades, no están actuando por la población, hay autoridades que no miran a la población como ellos mismos, ellos que creen superiores solo están sentados, no hacen nada, definitivamente no están movidos por el amor de Dios, definitivamente. Entonces uno dice, ellos son los culpables, sí, pero nos sorprendemos cómo ha cambiado tanto, cómo hay tanta maldad hoy en el mundo. Y eso también está escrito. Pero tengamos esperanza en ese Señor que nos dice, yo tengo paz, yo traigo plenitud, yo traigo esperanza. Y aún estés rodeada con a veces tantas malas noticias y tantas cosas, puedes caminar e incluso hacer una oración de fe y decir, Dios, bueno, si voy a dirigirme a este lugar, aún esté pasando todo esto de delincuencia, por favor, quiero ir en paz, quiero ir en tranquilidad. También se habla al respecto de que el anticristo es el Papa, supuestamente. Y por otro lado tenemos una última noticia. El señor Cardinal Juan Luis Cipriani fue acusado de pedofilia. Y pues uno no quiere llamar a la iglesia pederasta o pedófila en general por una acción de un solo sacerdote o un solo miembro de esta. Pero vamos al hecho de que ¿por qué decir que la Iglesia Católica da los pecados, mejor dicho, los commandments, que significan mandamientos, y por qué los hace sentirse culpables a todos sus miembros? ¿Por qué no atribuir en lugar de a un Dios todopoderoso esas buenas cosas que te pasan a la fortuna, a la madre serendipity, que es la suerte? ¿Por qué siempre atribuir cuando de repente te pasa algo bueno en la mañana, saliste temprano, hiciste buena exposición, tomaste un examen, aprobaste, el profesor te dio tan buena nota y etcétera? ¿Por qué siempre atribuirle a un Dios y no de repente a tus esfuerzos, a tus sacrificios, a cada vez que tú te has sacrificado en las mañanas, levantándote 4 de la mañana, saliendo a correr o yéndote a dormir muy, muy tarde y haciendo cosas que otras personas no? Entonces tú te has desvelado haciendo otras cosas y de repente eso ha sido también la razón por la que te han pasado cosas buenas en la vida. Como lo menciona en su libro la psiquiatra Marian Rojas Estapé, en su libro ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Mientras más estudias, se abren más oportunidades, mejor networking. De repente, estando en un instituto, no tendrás los mismos contactos que estando en una universidad. Y ahí tu camino que va prolongándose, tu camino que va llenándose de mejores personas. En la frase, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Es cierto, de repente, que puede atribuirse no solo a un Dios, sino a lo bonito de la vida, o mejor dicho, a tus sacrificios. Tan solo eso que a un Dios. La respuesta para mí es muy clara. Él es quien te da la vida. Claro que sí, podemos alimentarnos bien, podemos hacer ejercicio, podemos esforzarnos, podemos obrar bien, ¿no? Y finalmente uno dice, bueno, me está yendo bien porque obré bien. Pero Él es quien te da la vida. Hoy tú ves las noticias y ves que un estudiante, una persona que estaba saliendo, lamentablemente pasó por un momento tan trágico como un, por ejemplo, accidente y falleció. Y uno diría, ¿pero qué pasó? Ese estudiante salió, quizás iba a dar un examen, había preparado, se había madrugado como cada uno de nosotros cuando damos un examen. Y claro que sí. ¿Sabes? Dios nos dice, no es que tú crees en Él y todo te va a ir bien, no. Dios te dice, esfuérzate. Dios te dice, sé valiente. Dios te dice, siembra que vas a cosechar. En otro entendimiento podría ser, también invierte. También el Señor nos llama a eso. No es como que te dice, bueno, ahora todo te va a ir bien, entonces eso. Pero Él es quien me da la vida. Yo no podría definir cuántos años voy a vivir. Yo no sé
si hoy, mañana, pasado, yo no sé si en este momento hay personas que sembraron tanto, invirtieron tanto, pensaron tanto, analizaron, pero que no pudieron pasar más años. Y entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre darle las gracias o la gloria a Dios, ¿no? Que muchos lo hacen quizás públicamente, ¿no? Lo dicen, oye, sí, me fue bien, gracias a Dios. Están constantemente así, gracias a Dios, que Él me da la vida. Yo descanso y ¿cómo puedo tener la plena seguridad que al día siguiente voy a despertar? ¿Cómo lo puedo tener? ¿Cómo puedo tener y decir, ¿sabes qué? Yo quiero crear una empresa de prótesis. ¿Cómo sé si dentro de 5 o 6 años? Son tantas cosas que pueden pasar. Entonces, que cada minuto, cada segundo, yo digo, gracias Dios. Gracias Dios, tú eres quien me da la vida. Me estás dando la oportunidad en este momento hablar también de lo que tú has hecho en mí. Me das la oportunidad de haber estudiado en esta universidad. Y no solo me baso en lo material o en lo estudiantil, de tener a la familia, de estar con buena salud. Y claro, tengo que alimentarme bien. Y todo eso es una labor que cada uno tenemos que hacer. No es que voy a alimentar súper mal y luego voy a decirle a Dios por qué estoy pasando por que tengo mi sangre con demasiado, no sé, azúcar o grasas elevadas. No se trata de eso. Pero se trata de mostrar de que realmente si doy un paso o si tengo esta dicha de estar hoy aquí, es gracias a Él. Es por eso que muchos le damos la gloria a Él. Y algo que también quería resaltar, que comentaste antes, lamento que mucho por el tema de nombre de iglesia se haya hecho malas obras y malas cosas. Dios en la Biblia nos habla que va a condenar eso, porque llamándose hermano, llamándose creyente, obró de una manera que lo único que hace es que el nombre de Dios sea burlado, sea dicho, pero ¿cómo si él no es su hijo, no es una persona que se ha preparado en la Biblia? ¿Por qué hace eso? Diferentes iglesias han sido manchadas por mal obrar de las personas y creo firmemente que la palabra se va a cumplir, así como la palabra se ha cumplido durante años al hablar, decir pasarán estas cosas, así como también hay buenas promesas, también Dios dice que Él juzgará. Así que nosotros como creyentes antes de, o por ejemplo de posición antes de ir a protestar contra quizás la iglesia, diferente nombre que se pueda llamar, es confiar en Dios y decir, Dios, por favor, obra, ¿no? Definitivamente hazle ver también que no es esa manera de manchar tu nombre. Y recordar que iglesia somos nosotros. Iglesia dice que no es el templo. Iglesia es cuando estamos 2 o más reunidos e invocamos el nombre de Jesús. Eso está escrito dentro de la palabra de Dios. Y finalmente, ya pasando a una esfera filosófica, ¿cómo te defines? ¿Quién eres tú? Es una pregunta que justo estaba meditando diciendo, cielo, ¿quién eres? Y esto me hizo recordar mucho a mi adolescencia, no sé si en todos, pero van creciendo 13, 14, 15 años, comienzan diferentes cambios de mentalidad y uno dice, ¿quién soy? ¿Quién soy? Bueno, soy cielo, puedo definirme por lo parental, puedo decir soy hija de, nombro a mi mamá, nombro a mi papá, pero creo que mi identidad viene más allá. Yo creo que mi identidad se basa en por qué yo también vine aquí a la tierra. ¿Por qué? Y también lo que yo deseo y anhelo hacer posteriormente. Yo te hablaba mucho del propósito de servir. Yo creo que soy una servidora. ¿Por qué te digo esto? Porque trato, porque sí, es un intento, trato de en todas las cosas mostrar ese servicio. Uno es eso, pero lo otro es que a todo lo que yo hago sí le doy esa posición de Dios. Y esa también es una pregunta que me hiciste. Entonces, si le doy la posición de Dios, también voy a decirte que yo soy hija de Él. Yo soy hija del Creador. Soy hija que está siendo formada también por Él. Y que el impacto no solo lo quiero hacer para los míos. Quiero que ese impacto del amor de Jesús pueda llegar a más personas. Algunos lo definen como servidora y algunos dicen, wow, ¿por qué esa palabra que entre comillas te hace menos? Pero hay un verso que dice, si tú quieres ser el mejor o quieres ser el líder, primero sirve.
Entonces yo digo y me pongo a pensar, si yo en mi vida quiero quizás ser grande o quiero ser la primera, entonces esto se basa de servicio. Se basa de servicio. Yo digo, Dios mío, si hoy yo estoy aquí en la tierra, definitivamente es para mostrar eso. El cálido amor de Jesús, el servicio frente no solo a otras personas. Comienza a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi familia, mi universidad, mi comunidad. Quiero realmente hacer eso. Creo que también fui enviada para hacer eso. Y definitivamente veo ahora un futuro, porque claro, lo pienso, lo anhelo también y digo, quiero hacer empresa, quiero crecer también como persona, quiero invertir, pero todo eso vuelve a un solo punto. Quiero servir y quiero ser más como Jesús. Te defines como una servidora de Dios. Qué cool. ¿Y cómo te gustaría ser recordada, holísticamente hablando, en todas las esferas de tu vida? Wow. Bueno, primero una persona alegre. Quisiera que sí me recuerden como una persona alegre, amigable. Pero dentro de todo quisiera haber llevado o haber sembrado una semillita, así sea tan pequeñita, de amor. De ese amor que me llenó, de ese amor que me sigue llenando. Y definitivamente quizás mis papás me describirían como una hija esforzada, que está estudiando, que está constantemente dedicada en lo suyo. Y mis amigos quizás en algunos también me podrían decir comprometida cuando hace sus trabajos grupales, o quizás en el trabajo buena trabajadora y todo eso. Pero creo que el impacto, mucho más que las buenas experiencias que podemos hacer y relaciones interpersonales, creo que es lo que uno puede sembrar. El tiempo de calidad también, ese consejo que te puedo dar y esa escucha que también te puedo dar. Eso yo quisiera que poder dejar aquí, poder impactar también al mundo con, por ejemplo, mi profesión. Quiero impactar en esos niños, en esos jóvenes, decirles, he tenido la experiencia de hacerlo. Ahora último en el mes de diciembre con 2 niños. Y yo dije, Dios, quiero seguir haciendo esto. Permíteme hacer esto. Son 2 niños que conocí. Nunca había tenido la experiencia de tocar y medir una amputación. Era una amputación de brazo. Y yo agarraba muy delicadamente su brazo. Es una experiencia que a mí mucho me marcó, también me motivó. Y yo decía, no quiero dañarlos, no quiero lastimarlos, agarrarles quizás muy fuerte. Y al medirles, conversaba con ellos. Ellos me hablaban, me escribían por qué querían esa herramienta. Porque ellos lo ven como esa salvación, ese brazo para ellos que les falta. Ellos me describían y me decían, yo quiero hacer todo con esto, quiero hacer todo. Entonces, cuando yo miraba eso y yo les hablaba, yo no buscaba solo hablarles como una profesional o como próxima profesional y decirles, sí, les voy a hacer esta prótesis, va a tener como diseño, no. Yo sabía que donde quería llegar es mucho más profundo. Son a veces con palabras que han sido lanzadas, no solo por el entorno a veces familiar, sino por la sociedad. Son a veces palabras de decir, no puedes, no vas a llegar a hacer una profesión con esto, no vas a poder más. Sabía que había algo más. Había mucha identidad en los niños que decían, yo no puedo salir con mi polo porque si no se va a ver mi brazo. O de decir, yo no puedo nadar, cuando hoy en día existen lo que son los paraolímpicos. O sea, había tanto que yo en ese momento me acuerdo que como hice una oración muy sincera a Dios, quizás mental, y le dije, Dios, ayúdame, y yo quiero que cada una de las palabras pueda sembrar amor en ellos. Y no es verlos con lástima, no, porque yo me acuerdo claramente de esos 2 niños que también eran muy esforzados en lo que estaban dedicando. Uno hacía taekwondo y me sorprendió cuando me hablaba que este cinturón, y comenzó a desarrollarse y hablar, y yo decía, sí, y esta herramienta, esta prótesis te va a ayudar. Vamos a ver qué deseas, más flexibilidad, y hablaba más. Pero yo decía, dentro de todo lo que haga, hay algo que sembrar, y ese sembrar muchas veces es opuesto a lo que ya ha sido lanzado. Entonces quiero eso, y oro mucho a Dios para que pueda seguir caminando con ese amor y mostrar más de esa luz, ¿no?, que Él creo que ha puesto en cada uno de nosotros. Dejar tu granito de amor en la tierra antes de irte, básicamente.
Y pues todo lo que hagas lo haces en el nombre de Dios y que a través de tu servicio enseñas y promulgas la palabra de Dios. Es muy loable tu propósito en la tierra y cómo te gustaría que quede la gente recordándote. Finalmente, un último mensaje a todos los estudiantes del Perú y del mundo, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, quiero a todos mis colegas, quizás también estudiantes como yo, decirles que siempre puedan plantearse una meta, y acuérdense esa meta, aún estén pasando un curso difícil, un momento quizás también difícil en casa. Nadie está libre de eso. Pueda faltar recursos también. No veamos o miremos lo que nos falta. Comienza con lo que tienes y plantéate esa meta y no pares hasta lograrlo, pero también nunca descuides de ti. Hay algo que te va a motivar mucho más. Tienes que también tener ese corazón para darlo. Nuestras profesiones están al servicio de la comunidad. Y nosotros cuando comenzamos a ver, decimos, sí, yo lo voy a hacer por mi familia, pero miramos más allá, lo voy a hacer por mi comunidad, lo voy a hacer por mi país. Hace mucha falta de tu persona para que nuestro país siga avanzando. Sigue haciéndolo. Muchas veces nos van a limitar, no hay trabajo, muchas veces nos van a limitar, pagan muy poco. A mí me lo han dicho, el área de biomédica no está tan grande, tan amplia en nuestro país. Pero tú puedes ser esa oportunidad, crea oportunidades. Algo que me dijo, recuerdo un ingeniero, el que me inspiró mucho, el ingeniero Ricardo Rodríguez, me dijo, crea oportunidades. Y algo que me dijo Dios y me dice día a día es, todo lo puedes en Cristo porque yo te fortalezco. Y eso yo hoy les vengo a decir, estoy muy agradecida, Manuel o Julka, como te llamo, porque para mí ha sido esa oportunidad de poder hablar y transmitir mucho también de lo que siento, pero dando esa gloria a Dios, porque Él me está dando la oportunidad de vivirla y creo que también eso Él pone en cada uno de nosotros. Somos servidores en esta tierra realmente. Tenemos dones que podemos dar, podemos compartir, podemos dar al servicio y también hay una palabra muy clara que dice que Él tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros. Cree en ese propósito. Tú estás llamado a hacer esa luz y has nacido con ese propósito. Así que no dudes del potencial que ya tienes y sigamos creando oportunidades por el bien de todos. Antes de finalizar el podcast, un pequeño comentario. Robert Herjavec es uno de los Sharks en Shark Tank Global de los Estados Unidos de América. Él contó una vez una anécdota. Yo una vez pasé por una persona pobre, un homeless en los Estados Unidos con mi carro. No le di nada, pasé. El día siguiente estaba la misma persona. Pasé y le di dinero. Le di luego fruta, le di comida y luego le dije, ¿te gustaría trabajar? La persona aceptó y ahora se ha vuelto mi mejor amigo. Al fin y al cabo, nuestro deber como seres humanos es dar la mano a otro ser humano. Yo creo que sin una misión de servicio no somos nada, no somos nadie y no nos merecemos nada. Porque en la tierra estamos llamados a entregar. Nuestro nacimiento aquí en la tierra tiene un inicio y también nuestra vida va a tener un fin. Pero si es que no lo ponemos para darle la mano a la otra persona, llámese prójimo, llámese hermano, llámese familiar, pues no hay un propósito y creo que sin un propósito ninguna empresa va a ubicarse como punto céntrico en la tierra y ninguna empresa va a prosperar. Sin más, muchas gracias Cielo Azul Celada Martínez por la oportunidad, tu espacio de tiempo que es lo más preciado que tienes. Nuevamente, gracias por darte este espacio, por haber venido desde el aeropuerto Jorge Chávez aproximadamente hasta aquí Chorrillos, el otro lado del mundo. Y pues desearte el mejor de los éxitos en tu vida, tu prosperidad en tu profesión, en tu vida tanto familiar, sentimental, amical y en todo lo que te propongas. Yo estoy seguro que vas a llegar lejísimo porque eres una loca en el buen sentido de la palabra.